Bueno, muchachos, entonces les recuerdo, siempre que le mande el link por el Edmodo, al darle clic usted en ese link, él lo va a traer a esta página de Matemática Belén y directamente al tema que se va a ver. En este caso, teorema del coseno. ¿Qué hay ahí? Pues hay una introducción al tema, pues una recomendación en este caso que debemos quedarnos en la casa y más ahora que el virus está tan alborotado, ¿cierto? Entonces, hay una introducción al tema, hay una imagen o varias imágenes eh, relacionadas con el tema, puede ser un video o varios videos también relacionados con el tema, donde se dan las explicaciones, y viene la guía, que es la que debemos desarrollar, ¿cierto? Que la guía usted la puede mirar ahí o si le da clic donde dice guía, le va a abrir esa guía en otra pestaña, ¿cierto? Y la guía pues trae la introducción, el título, la introducción a ese tema, la explicación, unos ejemplos y después de los ejemplos viene ayer. La idea es que usted, antes de venir a la asesoría, porque ya no es una clase normal, sino que es una asesoría, usted haya tratado de realizar lo que dice acá al comienzo, ¿cierto? Y mirar el video y analizar la guía y traer las preguntas que están relacionadas con la guía para que pues no se queden con la duda, ¿cierto? Listo, entonces el tema de hoy se llama ley o también se conoce con el nombre del teorema del coseno. Yo sé que ustedes ya lo han utilizado porque en física eh, lo utilizan con la profesora Miriam. Entonces, ley o teorema del coseno. ¿Dónde se utiliza el teorema del coseno? Entonces, este teorema del coseno se va a utilizar cuando conocemos dos lados del triángulo y el ángulo que está en medio de esos dos lados. Entonces, tenemos lado, ángulo y lado. O también lo vamos a utilizar cuando tengamos los tres lados del triángulo. Pero eso yo lo pillé yo en un video. Listo, qué bien. Si tenemos los tres lados del triángulo o tenemos dos lados del triángulo y el ángulo entre ellos, ya sabemos que debemos utilizar las formulitas del teorema del coseno o de la ley del coseno. Si tenemos una cosa diferente, pues vamos a utilizar ley del seno. ¿Sí? Bueno, entonces, teorema del seno se utiliza cuando tengo los dos lados y el ángulo en la mitad de ellos, o cuando tengo los tres lados del triángulo. Dice, este teorema en teoría nos dice lo siguiente. ¿Alguien que me colabore leyendo ahí? El cuadro de la longitud de cada lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de las longitudes de estos lados por el ángulo que se forma entre ellos. Listo, ese trabalenguas se traduce matemáticamente a lo siguiente. Tenemos el triángulo. Ya sabemos que en el triángulo o en cualquier triángulo, los vértices se van a escribir con letras mayúsculas. Y al frente de esas letras mayúsculas, para llamar los lados, vamos a tener la misma letra, pero minúscula. O sea que al frente del ángulo A está el lado A. Al frente del ángulo B está el lado B, con minúsculas. Perdón. Y al frente del ángulo C va a estar el lado C en minúsculas. Oye, tiene coronavirus. No, no, Dios nos libre de eso. No Ah, salgo, está tosiendo. soy muy juiciosito en la casa. Listo. Está Entonces, tosiendo. en palabras, en matemáticas, lo que nos está diciendo acá, lo que nos dice en palabras nos dice acá, el cuadrado de la longitud de cada lado. O sea, el cuadrado del lado A, el cuadrado del lado B o el cuadrado del lado C. Es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, la suma de los cuadrados de los otros dos lados. O sea, A al cuadrado va a ser igual. Los otros dos lados serían B y C, la suma de los cuadrados, ¿cierto? B al cuadrado más C al cuadrado. Menos
el doble producto, entonces menos símbolo de la resta. El doble, entonces multiplicar por 2. El doble producto de las longitudes de los lados, o sea, lo que midan los lados, ¿cierto? El lado B y el lado C. El doble producto de las longitudes de los lados por el coseno de ese ángulo. ¿De qué lado estamos hablando? Estamos hablando del lado A, entonces por Ah, eso tiene que ser coseno de A. eso Si es voy a, para, diga, profe, disculpe, eso es para hallar los lados de los triángulos o bicuángulos, o sea, es para hallar los lados nomás. sí, esa formulita, Esa sí, la aplicó correcto. yo ayer. Correcto. Listo, entonces si voy a hallar el lado A, ¿cierto? Utilizo esta formulita. Si voy a hallar al lado B, pues utilizamos esta, que las vamos a tener ahí a la mano. Usted las debe copiar en un papelito o tenerlas en una foto ahí en el celular para utilizarlas cuando las necesitemos. Y si voy a hallar el lado C, pues utilizamos esta, ¿cierto? A al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB por el coseno de C. Como en los triángulos, también a veces debemos encontrar los ángulos, ¿cierto? Los ángulos. Para los ángulos, pues lo que se hace es, de esta fórmula de los lados, despejamos acá cada uno de estos ángulos. Despejamos el coseno de A, el coseno de B, el coseno de C. Y recuerden que para hallar los ángulos debemos utilizar las funciones inversas, que en la calculadora hay que utilizar la tecla Shift. Entonces, si Sí. vamos a hallar el ángulo A, vamos a hallar el ángulo A. Al hacer el despeje, nos queda de la siguiente manera. Coseno a la menos 1, que sería la función inversa, ¿cierto? Coseno a la menos 1, Sí. que es para hallar ya ángulos. Me dice que debo sacarle el coseno a la menos 1 de que de coger los lados y elevarlos al cuadrado. Si voy a hallar el ángulo A, te sumo el lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado y a ese resultado le resto lo que mida el lado A también al cuadrado. Y eso va dividido sobre 2 veces el producto de B por C. De B por C. Esperen un momentico. Ahora no me va a eliminar nadie ahí. Acá me está reportando que me están eliminando archivos. Listo, bueno, continúo. Listo, entonces si necesito hallar los lados, utilizo la formulita de los lados. Y si voy a hallar los ángulos, utilizo la formulita de los ángulos. Vamos para los ejemplos. Entonces me dice acá ejemplos, ¿cierto? El primero. Resolver el triángulo ABC, donde un lado mide 7 metros, otro lado mide 5 metros y el ángulo A mide 72 grados. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, siempre que nos den un problema, siempre que nos den teoría, como estamos trabajando con los triángulos, lo primero que debemos hacer es dibujar el triángulo. Dibujamos el triángulo y ubicamos los datos que me dan en el enunciado o en el problema para poderlo resolver. Entonces dibujamos el triángulo y ubicamos los datos en él. Al dibujar el triángulo nos queda de la siguiente manera. Me dicen que el triángulo es ABC, entonces el triángulo ABC. Listo. Mayúsculas en los vértices y al frente las minúsculas, al frente de cada ángulo. Listo. Después ubico los datos. Me dicen que el lado C mide 7. Entonces, el lado C, 7. Me dice que el lado B mide 5. El lado B mide 5. Y que el ángulo A mide 72 grados. 72 grados. Entonces, miren, sé que voy a utilizar el teorema del coseno porque tengo los dos lados y el ángulo en la mitad de esos dos lados. O sea, lado, ángulo, lado. Listo. Cuando me dicen resolver el triángulo, debo encontrar los tres lados del triángulo y los tres ángulos internos de ese triángulo. Tengo un ángulo, me falta encontrar dos ángulos. Tengo dos Y un lados, lado. me falta encontrar un Un lado. lado. Listo. El lado A. Vamos a hallar entonces primero el lado A. Para eso entonces me voy a copiar esta formulita, me la llevo para allí que la necesitamos. Hacemos la trampa acá y la tenemos acá a la mano. Voy a ponerla acá. Listo, como voy a hallar el lado A, entonces utilizo la formulita para hallar el lado A. Esa formulita me dice que es
A a la 2 igual a B a la 2 más C a la 2 menos Menos 2 2. por C por el coseno de A. Listo, ya sé que voy a utilizar esta fórmula. Entonces ahora lo que hago es ubicar los datos que tengo en esa fórmula. Como sé que B es igual a 5, entonces 5 al cuadrado. Como sé que es igual a 7, entonces 7 al cuadrado. Menos el 2 es una constante de la fórmula, siempre va a ir ahí. 2 por el valor de B, que es 5, y por el valor de C, que es 7. Por el coseno del ángulo A. Y el ángulo A es 72. Entonces, por coseno de 72. Esta última parte sale directamente en la calculadora. Esta última. 2 por 5 por 7 por coseno de 72. Listo. Al resolver esas operaciones, nos queda de la siguiente forma. Como lo que vamos a hallar es la A, entonces A al cuadrado va a ser igual. 5 elevado al cuadrado significa multiplicar 2 veces el 5, o sea, 5 por 5, 25. 25. 7 por 7. 49, listo. Menos, hacemos esta multiplicación. Se puede hacer directamente en la calculadora o se puede hacer por partes, así como la hice yo acá por partes. 2 por 5, 10 y 10 por 7, 70. Y saqué aparte el coseno de 72, que es 0.3. Pero, repito, esto se puede hacer directamente en la calculadora. Listo. Ahora, después de realizar esta operación, me queda 25 más 49, serían 74. ¿Cierto? 25 más 49 igual a 74. Y Y, 74 menos 21 serían... sí, pero sí, bueno, espere, el 21 sale de multiplicar 70 por 0.3. Entonces nos da 21. Y hacemos la resta. 74 menos 21 y nos da 53. Y a ese 53, como necesito es solo la A, ¿cierto? La A, entonces, y acá la tengo al cuadrado, entonces le sacamos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de A a la 2 es A. Y raíz cuadrada de 53. Al hacer esa operación nos da 7.28. claro. Significa que del Sí. triángulo ya tenemos los tres lados, ¿cierto? Nos faltaría hallar Dos ángulos. dos ángulos. Como ya tengo uno, me faltaría hallar dos ángulos. Preguntas hasta ahí, muchachos. No, señor. Bueno, hasta ahí vamos bien, listo. Listo. Para hallar uno de los ángulos, cualquier ángulo, ¿cierto? En este caso dije que vamos a hallar el ángulo B, ¿cierto? Para hallar el ángulo B, entonces, vamos allá, no está para allá. Para hallar el ángulo B o para hallar cualquier ángulo, debo tener pues ahí a mano las formulitas para saber cuál es el que voy a hallar. Vamos a hallar el ángulo B, entonces utilizamos la formulita para hallar ángulo B. En este caso sería ángulo B va a ser igual coseno a la menos 1, coseno a la menos 1 de A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado, Profe, dividido entre 2 por A por C. Dígame, Montoya. profe, disculpe. Cuando vamos a hallar ese ángulo ahí, que es el coseno, presionamos la tecla Shift de Sí. una. Pues ahí por ser esa, listo, ya. Sí, cada que se vaya a hallar un ángulo, debemos utilizar las funciones inversas. Y las funciones inversas, para que le aparezca así en la calculadora, usted debe de oprimir la tecla Shift. Listo, bueno, Listo. después de tener ya cuál es el ángulo que voy a hallar, entonces lo que hago es pasar los datos, reemplazar los datos en esa fórmula. Nos quedaría A a la 2, o sea que 7.28 a la 2, más C a la 2, o sea 7 a la 2, menos B a la 2, o sea 5 a la 2. Y abajo la multiplicación de 2 por A y por C. De 2 por A, que es 7.28, y por C, que es 7. Haciendo esa multiplicación, nos queda de la siguiente manera. En la parte de arriba, 7.28 al cuadrado nos da 52.99. 7 al cuadrado nos da 49. Y 5 al cuadrado nos da 25. Sumamos estos dos y le restamos 25.
Y abajo multiplicamos 2 por 7,28 y por 7. Nos da el resultado que hay acá en la parte de abajo. Listo. Al hacer esos cálculos, que esos cálculos pues nos los hace la calculadora, nos quedaría que en la parte de arriba, al sumar 52.99 más 49 y restarle 25, nos quedó 76.99. Y en la parte de abajo, pues nos queda el mismo que ya habíamos hecho la multiplicación. Se hace esta división o toda esta operación también se puede hacer directamente en la calculadora. Así yo lo hice acá paso por paso. Hago la división. 76.99 dividido entre 101.92, 76.99 dividido entre 101.92 nos da 0.75. Para hallar el ángulo B, entonces en la calculadora hundo la tecla Shift, la función, en este caso que es coseno, y el 0.75. Y al hacer eso, pues nos va a decir que el ángulo B es igual a 41.4. Entonces ya tenemos de este triángulo de acá, ya tenemos dos lados y dos ángulos. Perdón, los tres lados y dos ángulos. Para hallar el ángulo que nos falte, siempre que nos falte un solo ángulo, cualquiera, A, B o C, pues en este caso nos falta el ángulo C, ya sabemos que por propiedades de los triángulos, al sumar los tres ángulos internos, el resultado debe ser 180. Entonces, como ya tengo dos, tengo el ángulo B y tengo el ángulo A, me faltaría hallar el ángulo C, pues a 180 le resto esos dos resultados, esos dos valores de los ángulos que tengo ahí. Entonces, para hallar el ángulo C va a ser igual a 180 menos el ángulo A, que es 72, menos el ángulo B, que ya lo hallamos, que es 41.4. Y obtenemos al realizar ese cálculo que el ángulo C es igual a 66.6. Y con eso queda solucionado el triángulo ABC, donde conocemos ya los tres lados y los tres ángulos. ¿Preguntas? ¿Dudas? No. ¿Quejas? ¿Inquietudes? Fácil, ¿cierto? Entonces, si nos dicen resolver el triángulo, si nos dicen resolver el triángulo, ponelo acá. Si me dicen resolver el triángulo, entonces hay que encontrar los tres lados y los tres ángulos. Pero si es un problema, como este ejemplo de acá, donde me dicen lo siguiente: dos personas parten desde un mismo punto y lo llaman A, y sus caminos forman un ángulo de 60 grados. O sea, acá quedó como 600, pero es 60 grados, ¿cierto? 60 grados. Si una hora después han caminado 10 kilómetros y 12 kilómetros respectivamente, ¿qué distancia los separa ahora? ¿Qué distancia los separa? Bueno, ahí, espero, organicemos esto acá. ¿Qué distancia los separa? Vamos a organizarlo acá que nos quede bien. Listo. Listo. Entonces, como es un problema, aquí no hay necesidad de encontrar ni los tres lados ni los tres ángulos. Necesitamos encontrar únicamente lo que nos diga el problema. En este caso nos dice que qué distancia los separa. Siempre tratamos de hacer el dibujito para que nos quede más fácil entender qué nos está preguntando, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que hay que hallar, qué fórmula utilizar. Entonces, el triángulo y pasamos los datos acá. Dice que dos personas parten desde un mismo punto y lo llaman A, ¿cierto? Al cabo de una hora, uno recorrió 10 kilómetros y el otro recorrió 12 kilómetros. Y que los está separando un ángulo de 60 grados. Y lo que nos están preguntando es qué distancia al cabo de esa hora los separa a los dos. Al señor B y al señor C. Entonces,
acá, después de tener la figura hecha, veo que me falta hallar un lado. En este caso, pues el lado A, ¿cierto? Es como tengo dos lados y el ángulo entre ellos, utilizo teorema del coseno o ley del coseno. Listo, ya sé que es ley del coseno para hallar un lado, en este caso el lado A. Entonces tenemos A a la 2 igual a B a la 2 más C a la 2 menos 2BC por el coseno de A. ¿Puede silenciar el micrófono el que está haciendo tanta bulla por allá? Gracias. Listo, pasamos los datos que me dan. Nos queda, como B es 12, entonces 12 a la 2. C es 10, 10 a la 2, menos 2 por 12 por 10, por el coseno de este ángulo que es 60, por el coseno de 60. Nos queda de la siguiente forma. A la 2 va a ser igual, 12 a la 2, o sea, 12 por 12, 144. 10 a la 2, 10 por 10, 100. 2 por 12, 24. 24 por 10, 240. Y el coseno de 60, 0,5. 144 más 100, 244. 240 por 0,5 da 120. 244 menos 120 nos da, ponerlo acá arribita, 124. Como necesitamos el valor de la A solita, sacamos la raíz cuadrada. Y vemos que la raíz cuadrada de 124 es 11.13. Y esa nos da la respuesta a la pregunta que nos estaban haciendo en este problema. La distancia que los separa después de una hora es de 11.13 kilómetros.